Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy nuestro estudio del profeta Zacarías. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, danos como siempre, te pedimos el don del Espíritu Santo, porque sin Él no podemos entender la Escritura, sin Él no podemos entender tu voluntad. Ven y capacítanos con tus dones y tus carismas para así poder construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues continuamos hoy el capítulo número 7 de nuestro gran amigo Zacarías. Vamos a ver el versículo del 1 al 3 y dice: el año cuarto del rey Darío, el día 4 del mes noveno, es decir, Quisleu, fue dirigida la palabra del Señor a Zacarías. Betel había enviado a Sarecer, a Regem-Melech y a sus hombres a aplacar el rostro del Señor, con el encargo de preguntar a los sacerdotes del Señor y a los profetas: ¿debo yo hacer duelo y guardar abstinencia el mes quinto, como vengo haciendo desde hace años? Como siempre, la palabra de Dios es muy precisa. Nos da hora, día, tiempo, lugar, reinado. Es bien, la palabra de Dios está bien encarnada en la historia. Es algo que no es novela, no es drama. Y aquí nos lo dice que en el cuarto año, a los 4 días del mes noveno. Este mes noveno es el mes de Quisleu. Quisleu es el equivalente de nuestro diciembre. Así que sería el 4 de diciembre del 518. Quisleu puede ser que le suene porque es el 25 del mes de Quisleu, que es el equivalente del 25 del mes de diciembre de nosotros. Fue cuando se consagró el nuevo altar en el templo por los macabeos. Destruyeron el altar que había sido profanado por Antíoco Epífanes y consagraron el nuevo altar, hicieron un altar nuevo. Y ese día, a través de ese tiempo, el templo se adornaba con ramas de encina, con luces, y eso, como hemos hablado en otra oportunidad, es la prefigura de la fiesta de nuestra Navidad, cuando nuestro nuevo altar, Cristo, ocupa el lugar del antiguo altar. Pero bueno, ahora todavía no estamos 400, 500 años anteriores de esto. Y vemos que una delegación vino a Jerusalén con una pregunta sobre el ayuno. Tenemos que tener en cuenta ya que en este momento el templo está casi ya prácticamente terminado. Ya los israelitas han cogido de nuevo impulso con la palabra de Dios y vienen a hacer esta consulta. ¿Por qué? El ayuno en el mes quinto rememoraba la destrucción del templo. Esto lo vemos en 2 de Reyes 25, versículos del 8 al 9. Zacarías también mencionó un ayuno en el séptimo mes. Esto lo vemos en Zacarías 7:5. Y este ayuno rememoraba el asesinato de Gedalías. Gedalías fue el último acto de rebelión contra el gobernador babilónico de Judá. Si se recuerdan, está en 2 de Reyes 25. Y esto fue el último acto un acto insensato, además, de liberación de Israel de los babilonios. Le salió muy mal y fue ya la destrucción de toda Israel y de la familia real. La ley de Moisés ordenaba que en el día de la expiación, hoy llamado Yom Kippur, el pueblo de Israel debía afligir su alma. Es lo que dice Levítico 16, 29 al 34. Afligir sus almas. El texto de Levítico no dice específicamente qué deben hacer o que no dice que deben ayunar. Pero los maestros judíos lo entendieron así durante mucho tiempo, que afligirse el cuerpo tenía que ver con el ayuno, y ahí dieron orden que se cumple hasta hoy de ayunar el día de la expiación, y lo hacen muy rígidamente. Además de esto, durante el exilio, el pueblo judío instituyó otros 4 ayunos. ¿Para qué? Para recordar las fechas claves de la derrota de la nación de Israel, la derrota frente a los babilonios. Actualmente, en el día de hoy, Israel tiene un día de ayuno y de lamento,
recordándose no el templo de Salomón, sino del templo de Herodes, que fue destruido en el año 70 por las legiones de Tito del Imperio Romano. Recuerda hoy un día de luto, pero aquí estamos hablando, estos 4 días pertenecían a la destrucción del primer templo. ¿Qué ayuno era? Tenemos el 17 del mes cuarto, el lamento por la captura de Jerusalén. Eso lo vemos en Jeremías 52, versículos 6 al 30. Vemos en el día 9 del mes quinto el ayuno por el incendio de Jerusalén y la destrucción del templo de Salomón. Eso lo vemos en Segunda de Reyes 25, del 2 al 10. Tenemos el asesinato de Gedalías, ya lo mencioné, y la masacre de 80 hombres. Eso lo vemos el tercer día del mes séptimo. Y lo encontramos en Jeremías 4, del 1 al 10. Y por último, se hacía ayuno conmemorando el comienzo del sitio de Nabucodonosor contra la ciudad santa. Esto era el día 10 del mes 10. Esto lo ven en Segunda de Reyes 25, 1. Esto eran ayunos adicionales. En el Salmo 137, hermoso salmo, describe muy poderosamente la tristeza que había en el corazón de los exiliados cuando recordaban su pecado y su tragedia. ¿Quién puede cantar lejos de ti, Jerusalén? Y con estos días de ayuno, cuando cantaban sobre todo este salmo, estos hombres sabían que durante su exilio, este exilio forzado en Babilonia, observaron estos ayunos. ¿Por qué lo observaban? Para recordar la tragedia de la caída de Jerusalén y de la deportación del pueblo judío. Ahora el pueblo de Dios estaba de regreso. Los que se quedaron en Babilonia no les importaba el asunto, o si les importaban tenían sus propias fiestas. Estos han regresado, ocupan la Tierra Santa, el templo está casi terminado, y ahora ellos quieren saber si es apropiado continuar con estos ayunos de tristes recuerdos de algo que ya estaba superado. El asunto trae a nuestra mente algo relevante hoy en día. ¿Cuánto tiempo debemos recordar y llorar las cosas tristes de nuestro pasado? ¿Deberíamos hacer cosas para recordar nuestros pecados o recordar las cosas que pasaron? Vamos a verlo durante el curso de todo esto. Estos ayunos adicionales no fueron ordenados por Dios, sino instituidos por hombres, por el hombre. Sin embargo, ya que se practicaron tradicionalmente durante tanto tiempo, al menos 70 años, desarrollaron, ya pudiéramos decir, una autoridad propia. Pensaron, hemos hecho esto ya tantos años, es mejor que lo sigamos haciendo. Pero ahora viene la pregunta que se relaciona con lo que les dije, de si deberíamos hacer lo mismo. Lo encontramos del versículo 4 al 7 y dice: habla a todo el pueblo llano y a los sacerdotes, diciéndoles: cuando habéis ayunado y hecho luto el quinto y el séptimo mes desde hace 70 años, ¿habéis ayunado realmente por mí? Cuando habéis comido y bebido, ¿no habéis comido y bebido para vosotros mismos? ¿Es que no recordáis las palabras que os comunicó el Señor por medio de los profetas antiguos, y cuando Jerusalén aún estaba habitada y en paz, y las ciudades de su entorno, y el Negev y la Cefelá estaban también poblados? Esto es, yo leo estas palabras de verdad que me asombra, me llena de asombro, porque habla aquí del desierto de Negev. Habla del Negev, y yo conozco bien el Negev. El Negev hoy es un desierto totalmente árido, totalmente árido. Lo único que queda de vegetación es el oasis de Engadí, que es donde se refugió David. El resto de todo de Negev es un desierto, y me sorprende cómo esto estaba poblado y tenía tanta vegetación. Y hoy es un lugar árido, terrorífico. Entonces vemos cómo puede cambiar la situación de un país por nuestra mala práctica, o también por la cantidad de invasiones que ha sufrido Israel. Los turcos devastaron el país, pero leer que el Negev estaba habitado es verdaderamente impresionante para mí. Pero volvamos a Zacarías. La palabra de Dios viene a través de Zacarías y reprende a su pueblo
por lo que se había convertido su ayuno. Y lo hace de una forma bien clara. Le dice, como diciéndole, ¿acaso tú estabas ayunando por mí o tú estabas ayunando por ti? Cuando tú comías por ti o comías por mí. Está queriendo decir, ustedes todo lo que están haciendo no lo están haciendo por mí, lo están haciendo por ustedes. La vida de ellos no estaba bien si no comían y bebían, pero entonces eso lo hacían para sí mismos, no para el Señor. Entonces, erraban todo el año y después unos pocos días de ayuno pensaban que podía compensar el resto del año vivido para ellos mismos. También esto también puede pasar con nosotros. Esto también nos muestra que cuando nos aferramos a la memoria de un pecado o a la memoria de la tragedia del pasado, hermano, podemos hacerlo simplemente no por lo que pasó, sino por mí, por sentirme yo lo mal que yo me sentí, no por el hecho que sucedió. Esto es algo que tenemos que tener cuidado en no caer. Porque es muy fácil afligirse por algo que hiciste y lo que te sucedió y no afligirte por lo que te llevó a esa situación. Ante todo, yo siempre les recomiendo a las personas no anclarse en el pasado. Yo siempre digo, el pasado pasó y tú no puedes hacer absolutamente nada por él. Lo único que tú puedes hacer con el pasado es sacar enseñanzas para no volver a cometer el mismo error. Así que no es bueno seguir viviendo amarrado o sufriendo por algo que pasó hace mucho tiempo y que no vamos a poder remediar. De ahí solo podemos sacar experiencia, pero no angustias, ni dolores, ni recuerdos. Hay personas que viven atados a un pasado de dolor. Y eso pasó, hermano. Mira para adelante. Y siempre mi papá me ponía el ejemplo que cuando tú montas una bicicleta, si tú miras para atrás te caes. Yo me decía, bien, si es la vida, tienes que mirar siempre para adelante. En este caso nosotros tenemos que mirar hacia adelante, ni a la izquierda ni a la derecha, a Cristo el Señor que está en el centro y dejar las cosas que ya sucedieron detrás, sacando siempre una experiencia. Por eso le digo que la palabra de Dios es tan viva, que nos ayuda, algo de hace 2500 años, nos ayuda todavía a vivir. Era fácil para ellos lamentarse 3 o 4 días por la pérdida, pero no le era fácil enfrentarse a la demanda de Dios, que era la misma por la cual cayó Jerusalén. Sé obediente a mí. En lugar de recordar activamente el pecado que los llevó a esta destrucción, a esta tragedia, ellos se ataron a lo que sufrieron, pobrecitos ellos, que tuvieron que ser llevados a Jerusalén. Pero entonces ese ayuno, hermanos, no era para Dios, ese ayuno era para ellos mismos, por sus propios sentimientos nefastos, no porque hayan ofendido a Dios. Igual pasa, si cometiste un pecado, no te acuerdes más de ello. El Señor te perdonó y lo olvidó. ¿Por qué ese Señor lo olvidó? Nosotros seguimos recordando. Sobre todo en algunas sectas que se la pasan diciendo cuando yo era, ¿no? Cuando tú eras ya pasó, Cristo hace las cosas nuevas. Tú eres un hombre, una mujer totalmente nuevo. No te amarres a un pasado de ninguna forma. Recuérdate que hemos estudiado siempre en los profetas que cuando el Señor no solo perdona, el Señor restaura. Eso es muy importante. La necesidad, cuando el Señor te restaura, la necesidad de vivir anclado en el pasado, querido hermano, se acaba. Alguien dijo, demasiado de nosotros moramos siempre junto a la tumba de un pasado muerto. Es totalmente cierto. Si sus antepasados hubieran sido obedientes, nunca hubieran tenido necesidad de ayunar y su tierra no hubiera sido arrasada ni conquistada. Eso es lo que ellos tenían que recordar. No lo que les pasó, sino que los llevó a que ese hecho sucediera. Vamos a ver el versículo del 8 al 10 y dice así.
Entonces fue dirigida estas palabras del Señor a Zacarías. Esto dice el Señor de los ejércitos: dictad las sentencias según la verdad, practicad la piedad y la misericordia, cada uno con su hermano. No oprimáis a la viuda y al huérfano, ni al forastero ni al pobre. No maquinéis el mal en vuestros corazones, cada uno con su hermano. En Zacarías 7, el profeta reprendió al pueblo de Dios y a sus antepasados por esta negligencia básica. ¿Cuál es la negligencia básica de Israel hasta el día de hoy? La desobediencia. Ahora Zacarías describe el tipo de obediencia que Dios quiere. Y nosotros pudiéramos pensar que el tipo de obediencia que Dios quiere debía comenzar por darle culto a Él. No, esto ya tiene un sabor evangélico. Mira por dónde comienza. La verdadera obediencia que Dios quería era que comenzaran por su relación con los demás, por darle un trato decente, un trato amoroso al prójimo. Esto es lo mismo que dice el Señor. Si ustedes vienen a presentar una ofrenda al altar y recuerda algo que tienes contra tu hermano, ve y regresa y arregla lo que tienes. Hermano, si no estamos presentando ofrenda impura. ¿Y cuántas veces hemos presentado ofrenda impura? Como esta gente que ayunaban, pero se llevaban mal, terrible mal entre ellos. Esto es lo que el Señor nos quiere decir hoy. Y lo dijo el Señor a través de Isaías, Jeremías, siempre. La relación con el Señor, hermano, siempre comienza por la relación entre nosotros. Una relación mala con los demás demuestra que tú tienes una relación mala con Dios. Si tú ves una persona, por muy piadosa que parezca, y tiene una relación pésima con sus hermanos, esa persona es un hipócrita. No tiene una relación con Dios. Ahora el versículo 11 al 12, y dice así: pero no quisieron hacer caso, dieron la espalda rebelde y endurecieron sus oídos para no oír. Volvieron su corazón como el diamante para no escuchar la ley ni las palabras del Señor del ejército les enviaba por su espíritu a través de los profetas antiguos. Así vino la gran cólera del Señor de los ejércitos. No quisieron escuchar. ¿Recuerdan cómo comienza la oración de Israel? Shema Israel. Escucha. No oye, escucha. Porque a veces que se oye y no se escucha. Escucha, Israel. Y aquí lo vuelvo a decir todo lo clavazado porque ustedes no escuchan. Tú me recuerdas el lamento del Señor frente a Jerusalén. ¿Cuántas veces te quise abarcar como una gallina a sus polluelos? Y tú no oíste. O la parábola: les he mandado a todos mis empleados, por último les mandé a mí y me lo mataron. O el lamento de Jeremías: ¿qué pude hacer más por ti que no hice? Te puse reyes y tú me has pagado con una cruz. Este es el kit de todo el evangelio, de todo lo que estamos nosotros hablando, que comenzó definitivamente en Israel. Querido hermano, y aquí dice, habla del corazón de diamante. De diamante no por lo precioso, sino el diamante duro, porque el diamante es lo único que puede cortar el cristal. Israel se había vuelto obstinado como una burra que se obstina en no caminar, que pone todos sus músculos en tensión para no echar para adelante, o un buey que no quiere que le pongan el yugo. Pero esta dureza de Israel fue en una progresión gradual. Uno no se endurece de un día para otro. Eso es un camino. Tanto como la conversión es un camino del ponerse duro. En este estado endurecido, Israel simplemente no quería escuchar la palabra de Dios. Cuando nosotros perdemos el hambre por la palabra de Dios, por escuchar a Dios, hermano, es una evidencia de la progresión del rechazo y de la dureza de nuestro corazón a Él y a su palabra. Zacarías no dudaba que el Espíritu hablaba por su boca, inspiraba esto que estaba diciendo. Vamos a ver versículos 13 y 14, y dice así: pues en la medida
en que yo les llamé y ellos no escucharon. Así llamarán ellos y no escucharé. Yo, dice el Señor de los ejércitos. Y esto, hermano, es tremendo, esto que tenemos en nosotros aquí. Dado que el pueblo de Dios se negó a escuchar a Dios, Dios se iba a negar a escuchar a su pueblo. No iba a responder las oraciones. Esta es una buena razón para permanecer bajo la enseñanza de Dios, para que nuestras oraciones sean respondidas. ¿Ven? Eso pasó antes, pasa ahora, a pesar que tenemos al Señor como mediador. Pero sigue pasando. Nosotros nos pasamos años sin oír la palabra de Dios. Nos pasamos años sin obedecer a Dios. Entonces, cuando tenemos el agua hasta aquí, venimos al Señor y le pedimos que nos oiga ahora, en este mismo momento. Y si no nos oye, decimos que nos va a otro lado, que Dios no existe, qué sé yo. ¿Cuánta arrogancia? Tú has estado años sin oír al Señor. Ahora tú tienes que esperar que el Señor te conteste cuando Él quiera contestarte. La paciencia que tuvo, tenla tú. No seamos tan arrogantes. Bueno, esto pasa día a día más de lo que ustedes se pueden imaginar. Esto dice que pareció también en Israel como un torbellino, como un tornado. Esto refiere a la victoria tan rápida que tuvieron los caldeos sobre los judíos. Vinieron sobre ellos, hermanos, en un segundo arrojaron todo, esparcieron todo por todos los lados, tal como un tornado cuando ataca y llega a una villa. La desobediencia y el desprecio por Dios llevó a esta gente a la dispersión y a la desolación. Este es siempre nuestro destino cuando permitimos, hermano, que nos volvamos indiferentes a las cosas de Dios, que nos volvamos y seamos mecánicos en las cosas de Dios, que cerremos nuestro oído a su palabra. Esto tiene que ver con la obediencia a Dios. Yo siempre les digo a los hermanos cuando doy la clase de Eucaristía, ustedes vienen a misa todos los domingos, van a estar 1 hora, 45 minutos, lo que sea aquí. Si ustedes tienen que venir aquí, aprovechenlo, no lo pierdan. No pierdan el tiempo hablando con la gente que está al lado, perdiendo el tiempo. Si vas a estar aquí solamente 15 minutos porque tienes la costumbre de venir, ora para que saques fruto de lo que estás haciendo. Eso le decía también yo a las personas cuando yo daba clase de bautismo. Les decía a ellos, mira, ustedes van a estar 1 hora aquí. Eso es inevitable. Y no se van a poder ir porque los quito de la lista de las charlas del bautismo. O sea que están obligados a estar 1 hora aquí. Si van a estar 1 hora aquí, no la pierdan. Escuchen lo que yo les voy a decir, que no es mío, es de Dios. A lo mejor ustedes sacan algo importante de esto que les voy a decir. Hermano, mucha gente lo sacaron. Pero es que la indiferencia nos lleva a no ir. Y el no ir nos lleva a volver la espalda. Y cuando volvemos la espalda, nos endurecemos. Se nos endurece, queridos hermanos, el corazón. Esto fue para ellos y para nosotros. Yo diría que es una ley espiritual. Es así. Es los pasos que nosotros tenemos que hacer o cómo podemos llegar al estado que llegó Israel. Vuelvo a repetir, no fue en un día. Comienza por indiferencia. Sigue por el no oír. Después que no oyes, le das la espalda y sigues de espalda a él. Y cuando chocas con la pared, le echas la culpa a él. Ojalá que este breve estudio te sirva para reflexionar, que es para lo que lo hacemos, porque la historia es historia, queremos que no sea esta casi historia, que sea vida. Así que solamente me queda decirles, como siempre, que se mantengan sobre la roca, que aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.